Hola, muy buenos días. De nuevo comenzando, arrancando la semana con todos vosotros en nuestro devocional del lunes. Qué bueno poder empezar la semana reflexionando, meditando en lo que es la palabra de Dios. Ya saben que todos los lunes recordamos. Y recordar siempre es bueno, sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios. Aún el apóstol Pedro habla a la iglesia y dice, lo que os voy a decir, ya sé que lo sabéis, pero no dejaré yo de recordaros lo que ya sabéis, porque recordar quiere decir traer de nuevo algo que ya hemos oído, y hemos meditado y reflexionado. Así que bienvenidos a todos los que os estáis conectando, a todos los que ya estáis conectados, a todos los que os conectaréis para seguir este devocional. Así que buenos días, un abrazo grande y juntos vamos a empezar, pero antes de empezar saludamos a Isaías. Hola, buenos días Isaías, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Pastor. ¿Todo bien? Saludamos a todas las personas que están ahí conectadas, que siempre se levantan pronto para seguir el devocional. Y si tú eres de esos que lo ves en diferido, pues también igualmente un beso grande. Pero nos encanta saludar a las personas también aquí que se conectan en el madrugón de la mañana. Y bueno, déjanos saber que estás ahí atrás, déjanos un saludo en el chat y también recuerda que luego finalmente oraremos por todas las peticiones de oración. Y también algo muy importante que a mí siempre me gusta recordar y es que puedas compartir este link con alguien de tu entorno, con un amigo, un familiar, alguien de la iglesia, para que pueda también nutrirse, alimentarse de la palabra de Dios. Creo que al final una de las mejores cosas que tenemos al tener nuestra fe en Jesús es que es algo para compartir. Así que recuerda poder compartirlo también con los demás y como decía el pastor, bueno, pues aquí estamos un lunes más tratando de recordar porque nuestra memoria es frágil, ojo con esto, entonces es bueno siempre recordar y poder traer a memoria y al corazón todo lo que hemos hablado. Pastor, me pareció muy interesante la palabra de ayer, entonces, bueno, que la inicia tú recordando, haciendo el recuerdo, adelante. Claro, de todas maneras decir que, hombre, madrugón, madrugón, tampoco es para tanto, ¿no? Porque las 7 de la mañana es un madrugón suave, no el de aquellos que están a 2 de la mañana, eso sí que madrugan, apenas uno se ha acostado, el otro está levantándose para ir a trabajar. Así que estamos despiertos en la mañana, siempre aire fresco. Así que, pero eso sí, sin enrollarme más, vamos a lo que es, hemos empezado una nueva serie. Y siempre que empezamos una nueva serie, pues empezamos con expectativa, porque se trata de la palabra de Dios y sabemos que a través de la palabra, pues Dios nos va a hablar. No nos va a machacar, pero sí nos va a hablar. Y cuando hablamos de serie, es porque algo que tiene una continuidad. Y por lo menos esta semana y la semana que viene estaremos recordando algo o esta serie que se titula Erosión. Erosión. Erosión, si le digo esto, quizás la palabra así, usted más o menos la puede apreciar o valorar, pero si le digo desgaste, directamente desgaste, ¿qué es lo que significa erosión? Evidentemente rápido lo entiende. Y claro, en nuestra vida cotidiana, nos guste que no nos guste, el desgaste está ahí, porque cada día tenemos que enfrentar nuevas luchas, nuevos retos, problemas, dificultades, un largo etcétera. La misma naturaleza nos da una muestra que está expuesta a esa erosión. Edificios que son muy antiguos están expuestos a esa erosión, porque no es que están guardados en un refugio, no, en una urna, sino que están expuestos al aire libre. Y claro, cuando uno se expone, de ahí viene lo que es la erosión, es el desgaste. Claro, y evidentemente los elementos que suelen desgastar, especialmente la naturaleza, ayer vimos una foto y he visto varias fotos de paisajes que seguramente en su inicio nada que ver con lo que hoy parecen. Están realmente erosionados, están desgastados. Usted lo mira y ve surcos por todas partes. Eso es que algo ha pasado por encima, sea aire, sea agua, sea viento, sea tormenta y claro, evidentemente va desgastando, erosionando. Y así también nuestras vidas son erosionadas, son desgastadas. Y posiblemente una de las exclamaciones que nosotros cuando estamos muy desgastados es que ya no puedo más, ya no puedo seguir. Y claro, evidentemente el desgaste también crea o trae a nosotros una actitud, un sentir, un sentimiento, una emoción.
etcétera, etcétera. Así que, y vamos a ver algunos personajes bíblicos que sufrieron ese tipo de erosión, ese tipo de desgaste del día a día, de enfrentar la lucha, sobre todo especialmente, y a veces no es sencillo, porque parece que todo se pone en tu contra, que tú tienes que luchar contra corriente. Por ejemplo, nadar contra corriente es algo que desgasta tu fuerza, apenas hay avance y desgasta tu fuerza de una manera bestial, brutal, porque vas contra corriente y ese desgaste apenas tú notas que estás avanzando y estás empleando todas tus fuerzas y todo parece que te echa para atrás y tú no puedes avanzar hacia adelante. Por eso es tan importante esta palabra para este tiempo. Y eso del desgaste y de la erosión estamos puestos absolutamente todos, ¿no? Desde más joven hasta más mayor. No pensemos que los más mayores posiblemente hayan experimentado más luchas, más pruebas, más dificultades, simplemente por la cuestión de la edad. Pero aquí no se libra a nadie, todos estamos expuestos, desde el niño, el joven, el hombre, la mujer, el matrimonio, el trabajador, absolutamente todos estamos expuestos a esa erosión, a ese desgaste. Y por eso el Señor nos quiere hablar, porque si somos erosionados, pero también hay gente que se dedica y es experto en lo que es la restauración de aquello que ha sido erosionado. Si no recuerdo mal, la Catedral de Santiago, hasta hace muy pocas fechas, estuvo totalmente cubierta porque estaban restaurando su fachada, porque su fachada había sido dañada, no por ningún tipo de brutalidad ni nada, simplemente por el hecho. Santiago es un lugar donde caricia, donde hay mucha lluvia, y aunque la lluvia parezca tan blandita, parezca el agua, parezca tan blandita, pero al golpear y golpear, caer y caer, pues parece que algo que es un elemento mucho menos fuerte que la misma piedra va abriendo surco, va erosionando y va distorsionando la imagen. Por eso en algunos momentos hay muchos lugares, muchas fachadas muy antiguas donde tienen que ser restauradas, porque si no ya no se sabe muy bien. Ahora eso se hace con mucha sensibilidad para volverla a su estado, no se hace una chapuza, no se desfigura, ya bastante está desfigurado. Por eso el Señor es especialista en restaurar lo que ha sido erosionado y desgastado, y además hacerlo nuevo en nuestras vidas. ¿No te parece, Isaías, que es un tema interesante eso del desgaste en nuestras vidas, en el cotidiano vivir? A mí me parece muy interesante porque lo queramos o no lo queramos, al final todos sufrimos ese desgaste, esa erosión, ¿no? Nos fijamos en esos elementos naturales, estamos poniéndolo de ejemplo, la ilustración, la piedra, las infraestructuras, los edificios, cómo sufren, pero nosotros también sufrimos, o sea, es decir, en nuestra parte física, por ejemplo, el desgaste se acusa. Nuestra parte física, conforme pasa el tiempo, las células no se regeneran igual. Según qué trabajos hemos tenido también, nuestro cuerpo se desgasta. Por ejemplo, cuando hemos tenido trabajos que suponen hacer mucho esfuerzo, a veces incluso que los hacemos de mala forma, nos hacemos daño en la espalda, en las articulaciones, y luego todo eso pasa factura. Y eso es un desgaste que tiene que ver con lo físico, ¿no? Por las tareas que podemos realizar. Pero también hay otro tipo de desgastes, como puede ser el psicológico. Cuando tienes una persona que es muy pesada, por ejemplo, no sé si has conocido a alguien así, pastor, ¿no? Que te desgasta psicológicamente de lo pesado que es, o sea, y una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por ejemplo, los niños tienen una especial habilidad con eso, ¿no? De insistir, 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 con tal de desgastarte que al final cambies tu voluntad, ¿no? Y cambies tu parecer. Y eso erosiona psicológicamente. Hay mucho tipo de erosión. Y luego también emocional, ¿no? Cuando a lo mejor estamos viviendo etapas difíciles y encadenamos alguna tragedia, algún trauma, algunas decepciones, tristezas, y emocionalmente vamos encadenando una tras otra, y entonces esto también nos supone una erosión en el ámbito emocional. Y también hay otro ámbito importante que es el espiritual, ¿no? Cuando nos abandonamos, cuando no nutrimos, cuando no alimentamos nuestra parte espiritual, no vamos a la iglesia, no oramos, no nos rodeamos tampoco de gente de fe, ni escuchamos las predicaciones, ni nada de esto, pues esto también supone ese desgaste espiritual que finalmente tiene consecuencias, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que todos tenemos que entender en esta mañana que
La erosión nos toca a todos y en todos los niveles. Esto no es, no, a mí no, a ti sí. Y a todos absolutamente, todos atravesamos por esto que estamos hablando de la erosión. Evidentemente, pastor, yo creo que también hay algo importante porque no todas las, por ejemplo, lo podríamos decir así, ¿no? No todas las piezas de un edificio sufren o están tan expuestas como otras. Pero eso no quiere decir que no sufran erosión. Por ejemplo, si hablamos de un matrimonio, una familia con hijos, pues a lo mejor los padres sufrirán una erosión mayor, un desgaste mayor porque tienen más responsabilidad. Entonces, cuanto más expuesto estés, más desgaste vas a tener. Eso aplica también a todas las áreas de tu vida, en tu rol diario. Si eres papá, mamá, si estás casado, estás casada, si ocupas una responsabilidad en una empresa o tienes un cargo importante o tienes una tarea que hacer, pues en cada una de tus responsabilidades, cuanto más expuesto estés, más desgaste vas a tener. Y por eso, pastor, los salarios más altos se lo dan a las figuras dentro de una empresa o dentro de una corporación que normalmente sufren un mayor desgaste y entonces tratan de compensarlo de otra manera. Ahora bien, hay una persona, por ejemplo, en este caso en la Biblia, que vimos ayer, es un hombre que se llamaba Job, que hay un libro en la Biblia que da nombre a ese libro, su propio nombre, el libro de Job, que es un hombre que aparentemente le va todo bien, pastor. Yo veo que es un hombre que es próspero, todo le va bien, pero por una cuestión que podemos encontrar en la Biblia, como que Satanás duda de la integridad de Job, que sea gratuita y demás, porque Dios le bendice. Entonces Dios dice, bueno, muy bien, pues adelante, haz todo lo que tengas que hacer. Finalmente, él sufre una suerte de desgracias, que pierde el ganado, pierde su familia, pierde un montón de cosas y lo único que le queda a la mujer, que era una bruja, que le hablaba fatal, que lo único que se le ocurre decir en un momento de dificultad es maldice a Dios y muérete, ¿no? O sea, creo que Job se estaba planteando, estaba tan hundido porque le había pasado todo eso y le habían dejado viva a la mujer, ¿no? Creo que si hubiese sido al revés, el hombre no hubiese sufrido tanto desgaste. Pero la verdad es que después de todo eso que estaba atravesando, él, a pesar de ser un hombre tranquilo, como mucha gente yo he conocido, pastor, yo he conocido gente que es muy tranquila, pero que llega momentos donde revienta como una olla express, porque ya ha sido mucho el desgaste, ya ha sido mucho la erosión, y llegó un momento donde él necesitó, y hablo de necesidad como algo vital, era casi de vida o muerte, o Dios intervenía en la vida de Job, o este hombre es que no levantaba cabeza, ¿no? Entonces esto me parece interesante, ¿no, pastor? ¿Cómo se resuelve el desgaste de Job? Arrepintiéndose, reconociendo que necesita ayuda y poniendo otra vez a Dios en el lugar que le corresponde, ¿no? Como soberano, Dios es soberano, Dios nos ama y no hará nada por mi mal, ¿no? Entonces, cuando él entendió eso, dijo una frase muy popular que dice, yo hablaba lo que no entendía. En términos populares hoy sería, yo hablaba sin saber, hablaba lo que no sabía y ahora pues estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a ser de otra manera. Por lo tanto, yo creo que es un hombre que es un ejemplo para ver cómo nos podemos desgastar y también cómo podemos salir de esa erosión, ¿no? Claro, más popular todavía, yo decía tonterías. Sí. Tonterías. Más o menos decía tonterías. Claro, evidentemente, con el tema de la erosión, no es algo contundente, brusco, es algo muy suave. Por eso es el peligro de la erosión, del desgaste, de una circunstancia, de una situación. Él, en principio, parece, mencionando a Job, que sale airoso de la prueba. Por sus palabras parecen ser que están todas ok. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios, no añade despropósito, todo parece que está ok y sale indemne de una prueba. Pero en realidad, cuando hablamos de erosión, y aunque la prueba fue enorme, pero él parece que resiste bien y a veces nosotros pasamos por dificultades, por pruebas que nos desgastan, pero en apariencia estamos bien. Incluso nos atrevemos o decimos cosas que dicen, ok, está muy bien lo que estás diciendo en ese momento. Pero claro, si uno sigue leyendo a partir del capítulo 2, o sea, en el 3, 4, 5, 6, 7, 10, y bueno, y más adelante, claro, él empieza a hablar cosas, a decir cosas como ya estoy harto, cosas que quizás
nosotros hemos dicho en algún momento, ya estoy harto de esta vida. Y él dice, ya estoy harto de esta vida. Y acusa, ¿y por qué me condenas? ¿Por qué me tienes que condenar? ¿Por qué me tienes que, o sea, por qué me tratas así? Incluso acusa a Dios, dice, a los malvados los guarda, los protege, dice, y a mí que yo soy un hombre que te ama, que te busca, que he orado, que he guardado mi familia, ¿cómo? ¿Por qué me tratas así? Claro, ese es el peligro. Porque cuando algo es muy contundente, uno rápidamente se da cuenta de las circunstancias, porque no hay lugar a duda. Pero cuando es algo que es suave, que va haciendo, que va señalando, que va dejando huella, que va dejando marca, y cuando te quieres dar cuenta, y si notamos algunos de los paisajes que han sufrido desgaste, nos daremos cuenta como hay en algún momento hay alguna piedra que apenas es sostenida por nada. Parece la base es enorme, mientras que lo que sostiene la base es quizás como las playas de las catedrales en Lugo. Y parece que ese tal el desgaste a través del agua, el golpeo del agua, que a veces, de hecho, creo que recientemente pues se vino abajo, porque a veces va debilitando tanto y hasta que te vienes abajo. Y la cuestión personal, a veces el desgaste es y vamos, y dale, y al final hasta que te vienes abajo. Dices, me he venido abajo, ¿no? La expresión, he caído derrotado, ¿no? Extenuado. Y entonces cuando reaccionamos. Por eso, como bien decía Isaías, pues, Señor, hasta trata con él. Es una de las cosas. Si alguien es restaurador por excelencia, es Dios. Dios es el único que puede restaurar los corazones y la vida, sacarnos de nuestras locuras, sacarnos de nuestros razonamientos poco correctos, de nuestros pensamientos poco correctos. Dios es el que nos puede volver en sí de una situación de cansancio, de una situación de desgaste, de una situación de erosión. Es el único que nos puede volver en sí, hacernos ver que hay algo que sí, que nos ha afectado. Hay algo que nos ha debilitado. Porque una de las cosas que tiene la erosión es que va debilitando el cimiento. Va debilitando, va cambiando, va transformando el paisaje. El paisaje lo va transformando, la vida la va transformando. Y evidentemente quizás no es para bien, posiblemente este tiempo que estamos pasando y viviendo, y no es el único, evidentemente no, es un tiempo de mucha erosión. De hecho, ha afectado nuestra comunidad valenciana. Está contratando psicólogos y otro tipo de personas profesionales para atender a gente joven y a gente mayor, que en este momento lo está pasando muy mal. Se han venido abajo, se están viniendo abajo las personas, abajo. Y no solamente por la cuestión económica o material, sino más bien emocional, espiritual, familiar. Se están viniendo abajo y por ahí se necesita restaurar y no hay nada a veces más complicado que cuando uno se viene abajo emocionalmente. Es la cuestión que viene la depresión, viene la opresión, hacen sentirnos mal y todo tiene que ver con un desgaste, con una erosión que ha habido en nuestras vidas. Por eso hoy decimos, fíjese, aquí dice en Corintios, 2 Corintios 4, 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior, perdón, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El apóstol Pablo está diciendo, el hombre exterior no hay más remedio, se desgasta, se erosiona, ya no somos los que éramos antes en muchos sentidos, pero dice que el interior, no obstante, se renueva día a día. Y ahí es donde Dios interviene de una manera extraordinaria. Tenemos que tener mucho cuidado, digo, porque cuando es un terremoto y lo echa todo abajo, ahí hay que, evidentemente hay poco que pensar y analizar, se ha venido todo abajo. Pero cuando es algo que va sutilmente, el desgaste es progresivo. El deterioro, la erosión es progresiva. A veces son años para
pero evidentemente a veces se acelera mucho más. En el caso de Job, se aceleró de un día a otro, porque él se vio de un día a otro viviendo de una manera muy diferente. Por eso es una palabra interesante para nosotros esta semana, recordar que Dios es el único que puede restaurar. Tiene unas manos, Dios tiene unas manos. El Espíritu Santo tiene una sensibilidad a la hora de tratar con nuestras vidas. La palabra de Dios es ese bálsamo. La palabra de Dios es ese material tan interesante que acopla bien con nuestros desánimos, acopla bien con nuestros momentos difíciles, complicados en la vida, acopla bien, encaja bien. Y entonces, donde había debilidad, donde había una distorsión, donde había heridas, amarguras, Dios empieza a obrar y a actuar, y entonces uno es fortalecido, uno es restaurado en modelo original de Dios, porque no te olvides que Dios tiene un modelo. Dios no se olvida del modelo que tiene justo para tu vida personal. ¿No es así, Isaías? Absolutamente. Y con esto yo recuerdo en la predicación de ayer como el último personaje, ¿no? de toda la predicación era Juan el Bautista. Juan el Bautista, que es un hombre muy reconocido en la Biblia, muy reconocido también en la cultura cristiana, ¿no? En el cristianismo, y como un hombre con las ideas tan claras, como un hombre con unas afirmaciones tan categóricas que hacía, ¿no? Porque al final, cuando se le ve a Juan el Bautista, se le reconoce primeramente en los evangelios por esas declaraciones tan categóricas que le hacía, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y cuando ves un hombre que frente a toda la multitud, cuando nadie había dicho nada, porque todavía nadie había dicho nada de que Jesús era el Mesías ni demás, eran contadas las personas que sabían esta cuestión, de repente aparece Juan el Bautista, irrumpe y con toda la valentía del mundo, él se enfrenta. Yo quiero recordar algo de Juan el Bautista, que era ese hombre que no tuvo miedo a decir generación de víboras, o sea, que hipócritas, que venís aquí vosotros. O sea, él era un hombre que lo tenía muy claro, pero de repente él empezó a sufrir el desgaste de la cárcel, encarcelado injustamente porque él en realidad no había hecho otra cosa sino que denunciar una cosa que estaba mal hecha, y entonces termina en la cárcel, y ahí en la cárcel es cuando él empieza a pensar, él empieza a dudar, ¿no? Que creo que eso sería al final la consecuencia de la erosión que él estaba sufriendo, del desgaste. El desgaste le trajo duda y ya no veía. Tú has dicho antes, pastor, al principio, que el desgaste, la erosión, hace que se pierda la imagen original, ¿no? Entonces, es como un desenfoque, es como algo que ha perdido su forma. Entonces, Juan el Bautista empezó a pensar acerca de Jesús de otra forma, de otra manera. Entonces, su concepto, su criterio, su conclusión acerca de Jesús empezó a cambiar. Y hizo algo bueno, pastor. Él preguntó, porque lo peor que él podría haber hecho es haberlo dado por sentado, ¿no? Porque en el desgaste tú ves ciertos niveles y hay gente que está tan desgastada pero no pide ayuda, que al final su desenfoque, el ver de otra manera las cosas, al no pedir ayuda, las han asentado como una verdad. Y eso es complicado, ¿verdad? Yo no sé si alguien que está conectado en esta mañana conoce a alguien de esos que se le ha metido una idea en la cabeza y que no, y que no, y que no, y que es imposible, y uno sabe que no se corresponde a la realidad, que esa persona no había pensado así, pero finalmente el desgaste ha provocado que dude tanto que se crea o que cree otra realidad, ¿no? Entonces, Juan el Bautista al final hace la pregunta, y hace la pregunta a la persona correcta también, porque pregunta directamente a Jesús, y Jesús le responde con lo que Juan necesitaba saber, ¿no? Le dice, mira, decirle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados, ir y decirle esto a Juan. Entonces yo creo que cuando una persona da una respuesta, pastor, lo hace con una intención, ¿no? Entonces yo creo que Jesús estaba dando una respuesta para restaurar el desgaste de Juan. Fijaos en algo, Jesús no lo estaba librando del castigo que venía, porque al final le iban a cortar la cabeza, no le estaba librando de eso, sino que le estaba
llevando a prepararlo para que afrontara ese momento con toda la seguridad de que él había puesto su fe en la persona correcta. Entonces Jesús lo que le dice es: Juan, recuerda algo, recuerda que yo soy Jesús, ¿no? Recuerda que yo soy Jesús, recuerda que yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué lo sabes? Pues porque los cojos andan, porque los ciegos ven. Entonces, creo que Jesús lo que le estaba recordando era la revelación que él había tenido. Juan, recuerda que tú creías que yo era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Tú tienes los motivos. Y creo que en esta mañana también Dios tiene esa misma, y está Jesús de la misma forma, hablando con cada uno de nosotros que nos hemos desgastado, que a veces dudamos. Y Jesús viene a recordarnos lo mismo, viene a recordarnos sus manos, sus pies, la cruz. Creo que Jesús viene a recordarnos de tantas y tantas y tantas veces que el Señor, mira, te ha sanado, te ha provisto, te ha guardado, te ha protegido, te ha hablado, te ha encaminado. Yo creo que Jesús lo que quiere hacer es restaurar todo nuestro desgaste a través de poder recordar esos encuentros que hemos tenido con Él. Entonces, me gustaría animar a todas estas personas que están ahí conectadas, a los que vean este devocional, que por favor, que dejen que Jesús les vuelva a hablar, les vuelva a recordar quién es para nosotros, qué es lo que hizo por nosotros y que en Él tenemos nuestro futuro y nuestra esperanza. Creo que seremos personas cabales y sensatas y cuerdas en medio de cualquier etapa de erosión cuando podemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Creo que eso nos da una altura, creo que eso nos da una estabilidad impresionante en momentos tan difíciles como los que podemos estar atravesando, ¿verdad, pastor? Así que creo que es muy interesante esto. Sí, seguro que el Señor nos está hablando esta mañana. Ya sabe, no hay nadie que se escape a ese desgaste, y frente al desgaste la respuesta la tiene Dios. Dice que los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Así que cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier lucha, conforme nos vamos erosionando, pero Dios nos va restaurando, fortaleciendo, y además de una manera mayor que antes. O sea, si antes de ser erosionados estábamos fuertes, firmes en el Señor, una vez que pasamos esa prueba y que lo tenemos claro, que estamos en un momento donde parece que nos estamos debilitando por las cargas, por los problemas, por las circunstancias, pero acudimos a Dios, entonces, como bien ha dicho de Juan el Bautista, acudió a la persona correcta. Entonces seguro que dice: el Evangelio es anunciado y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Una de las cosas cuando estamos pasando por momentos que no entendemos mucho, de desgaste y demás, entender que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Padre Celestial. Y también decir que el ladrón viene a buscar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Recuerda las palabras del buen pastor. Bueno, pues sin más, creo que es el momento, pastor, de poder orar por todas las peticiones que hay en el chat, también por todos aquellos que quizá no sepamos, pero levantar un clamor, una oración al Señor a tu favor para que Dios pueda hacer un milagro. Así que, pastor, sin más, podemos orar. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, podemos dirigirnos a ti. Y tú dices: todos aquellos que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. En ti está el descanso asegurado. En ti está la salud asegurada, el gozo, la alegría, la paz, la confianza, está asegurada. Y Señor, oramos esta mañana, levantamos clamor por todos aquellos que han escrito en el chat sus peticiones, sus necesidades, sabiendo que tú atiendes, Señor, a un corazón contrito y humillado, a un corazón, Señor, que clama a ti, porque te necesita a ti, necesita una respuesta del cielo, un milagro del cielo. Por eso oramos por todos aquellos que esta mañana han pedido, Señor, ha lanzado ese grito de socorro, de ayuda, de auxilio, porque es cuando oramos, cuando clamamos a nuestro Padre Celestial, es porque estamos en situaciones, en circunstancias difíciles, complicadas. Y Señor, tú eres el que sana, tú eres el que liberta, tú eres el que perdona, tú eres el que restaura. Por eso, Señor, oramos por cada una de las peticiones y que en esta mañana tú glorifiques tu nombre, tú obres milagros, tú nos sorprendas, Señor, de una manera extraordinaria, viendo tu gloria y tu poder. Gracias, porque hay sanidad, porque hay salvación, porque hay liberación
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Creemos que el Señor va a hacer un milagro, que va a hacer algo a tu favor, así que, bueno, que tengas un buen lunes, que el Señor esté contigo. Recuerda que si, bueno, es un lunes de desgaste, bueno, el Señor está contigo y puede restaurarte. Besazo grande, que Dios te bendiga mucho. Igualmente, comenzamos con una semana con renovadas fuerzas. El Señor os bendiga y nos vemos. Un abrazo.